10 minutos para las 9 de la mañana, mucho frío en esta mañana, por lo menos soleada aquí en el área metropolitana, y con mucho placer estamos recibiendo a la economista e investigadora Lucía Bonilla en la mañana de Arriba Gente. Bienvenida, Lucía, un placer tenerte realmente aquí, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a propósito, vamos a estar hablando del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, y de una investigación particular, porque en el mes de abril, siguiendo de cerca la evolución de las cifras en el Uruguay y en el mundo, CERES ha realizado una serie de recomendaciones. Y en esa búsqueda que estamos teniendo todos de tratar de saber, hemos cambiado la terminología del día después por la nueva normalidad o la nueva realidad. En definitiva, lo que todos queremos saber es con qué panorama nos vamos a estar encontrando una vez que lentamente podamos ir saliendo de esta situación. Y ese lentamente podamos ir saliendo parecería ser que se empieza a dar. No solo por la actitud que vimos en muchos uruguayos de comenzar a abrir sus negocios, la parte comercial, sino de hecho a partir de las autoridades con el retorno de algunas de estas actividades. Lo que primero me parecería importante es saber en qué momento, digamos, y durante qué periodo realiza la investigación CERES y las principales conclusiones de la realidad que comienza a encontrarse para después hablar de lo más importante, que es lo que prevén pueda venir en materia económica para nuestro país más adelante. Esto fue en abril. Sí, exactamente. ¿Periodos durante todo el mes? Durante todo el mes. Bien. En realidad, como nuestro indicador que construimos todos los meses es el índice líder de CERES, que lo que busca el índice líder de CERES es reflejar con datos de 2 meses anteriores qué es lo que está pasando en este momento en la economía. Porque lo que a nosotros nos pasa con los indicadores es que los indicadores de actividad los tenemos varios meses después, entonces sabemos 3 meses después qué era lo que estaba pasando con la economía Exacto. En ese momento. Para ¿verdad? ser claro con la gente, normalmente hablamos de desempleo y le tenemos que explicar a la gente que ese índice de desempleo es el que se generó, el lío, por ejemplo, que se arma cuando estamos en plenas temporadas turísticas, Exacto. que tenemos índices atrasados y ya el empleo tiene otro índice porque la temporada turística normalmente ocupa a mucha gente. Claro. Entonces, ese tema me parece vital porque generalmente corremos detrás del índice, del hisopado, para utilizar un término de hoy, del hisopado que en realidad se hizo unas cuantas semanas atrás. Exactamente, que ese es el ejemplo más claro, es el Producto Bruto Interno, que siempre tenemos el dato 3 meses después de lo que efectivamente sucedió. Entonces, por ejemplo, en marzo tuvimos el dato de diciembre que no sonó en ninguna parte porque ya estábamos en otro momento sumamente distinto. Exacto. Entonces, ese índice, el problema que tuvimos es que como usa indicadores de 2 meses anteriores para prever lo que está pasando en este momento, los indicadores de 2 meses antes ya no nos sirven para predecir para nada en este nuevo mundo lo que está pasando. Entonces, lo que buscamos hacer fue recopilar distintos tipos de estadísticas e indicadores, buscando otras fuentes como más heterodoxas, digamos, a las que se usan siempre, como por ejemplo datos de Waze, de tráfico, datos de ANCAP, de ventas de combustibles, algunos indicadores que son muy relevantes para la actividad, pero que en general no les hacemos tanto caso porque tenemos este otro tipo bueno, los indicadores como más comunes de actividad. Entonces, lo que hicimos fue, lo recopilamos en un video que está en nuestro Twitter, lo pueden ver, y ahí lo que vimos, por ejemplo, es que el tráfico disminuyó mucho, de 60% a partir de los primeros casos, o sea, fue muy significativa la caída, y a partir de pasada semana de turismo ya se empezó como esta nueva normalidad, aumentó un 10%, que si vemos en realidad es poco lo que aumentó, es poco. Exacto. O sea, me parece que lo que muestra es que la población realmente hizo caso a la exhortación de las autoridades y que, bueno, estos resultados que estamos viendo de achatamiento de la curva, sin una cuarentena obligatoria como otros países que sí han tenido, como por ejemplo Argentina, muestra que el uruguayo como que realmente se comprometió en esta tarea común, digamos. Allí vamos viendo muchos de esos indicadores, son muy significativos porque nos hablan
de, por ejemplo, venta de automóviles 0 kilómetros, que hace poco, yo creo que ayer y anteayer hemos visto unas notas en informativos a propósito de la caída que hubo, pero el tema de los supermercados, que uno normalmente puede creer o puede suponer que fueron, junto a las farmacias, los que se vieron más beneficiados por el tránsito de personas. Igualmente allí debe haber habido una caída, no solamente en el tránsito, sino en el valor, no sé cómo se le llama a eso. El valor de las ventas. El valor de las ventas. En realidad lo que estamos viendo es que la gente fue menos al supermercado, hizo compras más grandes. Ajá. O sea, el tráfico hacia los supermercados disminuyó, mucho menos que, por ejemplo, hacia parques u otro tipo de locales. Pero disminuyó aproximadamente un 30% y el ticket promedio de compra aumentó. Es decir, que estamos yendo menos al supermercado, pero comprando más cosas. Claro. Y algunos productos como de higiene y alimentos aumentó bastante el valor de venta con respecto al año pasado. Una denuncia, en el buen sentido de la palabra, de que la manufactura a nivel hogareño del procesamiento de alimentos, la cocina, empezó a ser mucho más importante para los uruguayos. Por ende, esto debe haber traído una enorme disminución por el simple hecho de que estaban cerrados de todos los locales comerciales que justamente se dedicaban a proveer de comida a los uruguayos que no se cocinaban. Lucía, de acuerdo a tu experiencia, y me refiero, pese a tu juventud, al estudio en definitiva que el economista va realizando de determinados ejemplos que hay en el mundo que dejan enseñanzas, crisis económicas, situaciones de bonanza, se ven los comportamientos en otros países y en otras épocas. Lo que ustedes estudiaron, que se generó en abril con estos índices claros de, por ejemplo, ventas de combustible, como tú nos ibas diciendo, de realidades que se iban constatando, ¿a qué es comparable la retracción, la caída económica que se tuvo o que se está teniendo, más allá de que uno quiere mirar un poquito esa luz de esperanza de que estamos comenzando a abrir por lo menos algunas canillas de la economía? ¿A qué es comparable esta situación en números? Bien, la realidad es que en algunos organismos internacionales se comparó con, por ejemplo, la gripe española de 1920, pero tenemos la gran dificultad de que es imposible comparar porque no tenemos datos certeros o tantos datos de esa época como los que tenemos ahora. La realidad es que es una crisis muy distinta, con características muy distintas, porque básicamente es una crisis planificada. Es una crisis que planificamos y que implementamos los gobiernos para detener la crisis sanitaria. Entonces es algo que nunca se ha dado, por lo menos en la historia, claro. Está provocado y supuestamente asesorado para que en la provocación de esa crisis, porque no hay otro remedio, porque sanitariamente hay que hacerlo, se afecte lo menos posible. Entonces la pregunta es, ¿el estudio nos sirve para ir saliendo, para desconfinarnos ordenadamente? Bueno, en realidad lo que está mostrando es que la gente ha empezado a desconfinarse ordenadamente, así con las nuevas medidas del gobierno, ¿verdad? Con el retorno de la construcción, de algunas clases, etcétera. Eso muestra el aumento del tráfico. Lo que sí, saber certeramente qué es lo que va a pasar con la economía, así como una predicción, es muy difícil hacerlo en este momento. Sería más una pregunta para un epidemiólogo que para un economista, porque la variable clave, que es cuánto va a durar la pandemia, ya estamos en aguas desconocidas. La incertidumbre es lo que gana en ese sentido, pero a ver, hay quienes se afilian a ese rebote que tendría la economía y dicen que esto es una caída como si fuera una V, ¿verdad? Es decir, una caída abrupta, pero un golpe hacia arriba. Hay otros que ya empiezan en varias partes del mundo a decir que ese repunte no es tan así, y uno pondría como elemento de sentido común el decir, sí, es probable que muchas empresas pudieran tener la espalda como para un rebote y aprovechar el crecimiento que puede tener la economía. Pero el poder adquisitivo de la gente, las posibilidades de todos nosotros de poder reactivar la economía con un fuerte endeudamiento que vamos a arrastrar, y en algunos casos tal vez con algunos rubros que directamente desaparezcan.
¿Cómo se arregla? ¿Da para pensar en una V, en una B corta? En realidad esa V depende muchísimo de las medidas de política que implementemos. Si nosotros logramos implementar una reapertura de la economía ordenada y robusta, nos va a ir mucho mejor que si no logramos hacerlo. Entonces es un momento donde las medidas de política son clave y si logramos salir ordenadamente de esto, la recuperación, o sea, va a hacer que este shock sea transitorio y la recuperación sea mucho más rápida. ¿Y nos sirve de algo ser como una suerte de isla en el continente teniendo la influencia de Brasil? Y ya no estoy hablando solo de lo sanitario. Lo sanitario, obviamente, ya las autoridades están preocupadas, pero hay algo que es imprevisible, o tal vez tú me digas, puede ser previsto de acuerdo a lo que vemos. Lo económico en Brasil, ¿cómo puede repercutir en Uruguay? Y bueno, el impacto, la moneda brasilera en sí es lo que más impacta en Brasil y sí el Mercosur es nuestro mayor comprador. Pero en realidad en peso nuestro mayor socio comercial es China y luego Europa y ahí también va a depender mucho, creo que somos más dependientes en la recuperación de estas otras economías que quizás la de Brasil, que no sabemos bien qué es lo que va a pasar entre esta puja entre Bolsonaro de reabrir la economía, los gobernadores que todavía no. Entonces, quizás es más útil para nosotros mirar hacia nuestros principales socios comerciales y hacer énfasis en eso. Lucía, de acuerdo a lo que ve el estudio de Ceres, como para ir finalizando y teniendo una idea, ¿es positivo o es negativo que seamos tan pequeños como país? Desde el punto de vista económico, ¿podemos decir nuestra recuperación es más sencilla porque somos más chicos, nuestros problemas se solucionan más rápidamente? Estoy pensando en la posibilidad de créditos que Uruguay tenga, que de repente para otros países tienen que ser cifras siderales y para nuestro país con poco se arregla, o el ser chicos también es una dificultad para poder pegar ese rebote y que ya sobre finales de este año podamos ver una economía por lo menos restableciéndose con firmeza, con robustez, como tú decís. Quizás en este momento, con estas características de la crisis, donde muchos académicos creen que este fuerte impacto puede llevar a una suerte de desglobalización en el mundo, quizás ser un país más chico nos juegue en contra en ese sentido. Pero bueno, también me parece que más allá de ser chico o grande, la solidez institucional de Uruguay le ha logrado una reputación importante y buena con organismos internacionales como para poder conseguir los créditos que necesitamos en momentos donde los mercados están tan turbulentos, digamos. Lucía, te despido, pero antes te pregunto, ¿continúa este monitoreo de Ceres ahora durante mayo para ver las diferencias, empezar a ver si esos porcentajes tan abruptos, tan fuertes de abril tienen alguna recuperación ahora en este mes de mayo? En primer lugar lo planificamos para marzo y abril, pero seguramente, dado que esto continúa, este informe lo seguiremos haciendo los meses siguientes. Bueno, ha sido un placer y seguramente te tendremos entonces para volver a charlar sobre conclusiones en próximas semanas. Muy amable por tu visita. Muchas gracias a ustedes. Hemos estado dialogando con la economista e investigadora de Ceres, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Lucía Bonilla, en la mañana de Arriba Gente.